plaquetas. Recordemos que son cuerpos pequeños, incoloros, que carecen de núcleo y que se forman al fragmentarse una célula de la médula ósea y transformándose esta médula ósea, esta célula madre, en todas las células progenitoras que ya hemos visto en cada clase, y finalmente nos da un megacariocito. Antes de ser plaqueta es un megacariocito. Ayudan a la coagulación de vasos sanguíneos rotos, protegiendo al cuerpo de pérdidas excesivas de sangre. Son discos biconvexos de 2 a 3 nanomicras de diámetro y el recuento total es de 150,000 a 350,000 por milímetro cúbico de sangre. Las plaquetas tienen una vida media muy pequeña, de 9 a 10 días. Entonces, recordando esto, vamos a ver las anormalidades diagnósticas de las plaquetas. Entonces, tenemos 2 anormalidades muy comunes. La trombocitopenia, que es la disminución en el número de plaquetas circulantes, que generalmente está acompañada con severos problemas de coagulación. Es decir, si disminuyen las plaquetas, ¿cómo lo vamos a identificar clínicamente? Brenda, prendan todas sus cámaras, por favor. ¿Qué datos clínicos nos darían los pacientes si les hacen falta las plaquetas? ¿Cuál es la función de las plaquetas, Brenda? Brenda, ¿te encuentras en clases? Bueno, si Brenda no se encuentra en clases, recuérdenme si tengo jefa o jefe. Es jefa maestra. Jefa. ¿Quién es la jefa? Ya maestra, aquí estoy. Estefanía, por favor, si Brenda no nos está contestando, estoy pensando que no está en clase, entonces me le pone falta a Brenda, por favor, Okay. en la lista. Sí, la apunto. Bueno, ok, gracias. Dulce María. Sí, pues estos ayudan a la coagulación de cuando los vasos sanguíneos están rotos y pues protegen al organismo de, bueno, cuando se está perdiendo mucha sangre. Okay. Entonces, si tenemos un recuento plaquetario muy bajo, si tenemos las plaquetas muy bajas, ¿qué síntomas nos va a dar el paciente? ¿Cuál será el principal síntoma? Pablo, por favor. Pablo David. Anemia y debilidad. ¿Sí escucha, profa? No, la anemia nos lo va. Sí, sí se escucha, Pablo, pero no es incorrecto. La anemia nos lo va a dar las deficiencias de hierro. La debilidad nos las va a dar la deficiencia de hierro. Jenny. Jennifer Vergara. Profa, puede ser moretones o que también le sangre en la nariz. Efectivamente. Además de la nariz, porque si hay falta de coagulación, no solamente va a haber falta de coagulación en los vasos o en los capilares de la nariz, sino pues sería un sangrado excesivo, ¿no? En general, por cualquier herida que tenga. Efectivamente, gracias, Inue. Efectivamente, la trombocitopenia o la disminución en el volumen plaquetario nos va a dar problemas de coagulación, es decir, las plaquetas se encargan de hacer hemostasis, de que cuando tenemos una herida, cuando se rompe un vasito sanguíneo o un gran vaso, inmediatamente las plaquetas se unen
Recuerden esas plaquetas que son como pequeños fragmentos o como pequeños corpúsculos que tienen además como pequeñas ramificaciones. Entonces, cuando tenemos un sangrado o una herida, lo que van a hacer las plaquetas es inmediatamente unirse para formar hemostasis o para formar un tapón o un coágulo, ¿sí? Si no tenemos un recuento plaquetario correcto, bajo, si está por abajo de 150,000, eso significa trombocitopenia y la manifestación será sangrado excesivo, no solamente de la nariz, de todo el cuerpo, ¿sí? Cualquier vaso sanguíneo roto va a sangrar de manera excesiva. ¿Cuáles son las causas más comunes de trombocitopenia? Fallas en la producción de las plaquetas, es decir, que no se estén produciendo por problemas en la médula ósea. Ya les había dicho también que unas plaquetas por abajo de 150,000 casi es sinónimo en un 99.9 de los casos de leucemia. O bien, de que en ese momento por alguna situación viral, por ejemplo, existe una destrucción masiva de plaquetas. En esos casos, pues también vamos a tener una trombocitopenia. Bien, lo contrario sería una trombocitosis, es decir, donde incrementa el número de plaquetas. Pero así como la trombocitopenia es grave, la trombocitosis también es grave, porque entonces el paciente estaría hipercoagulando. Esto es común en procesos virales, en algunos problemas parasitarios, donde el parásito es succionador de sangre y las plaquetas tienden como, pues no a aglutinarse porque no es una propiedad de las plaquetas, pero sí a unirse para intentar como hacer coágulos en todo el cuerpo donde exista toda la parasitosis, sobre todo si se trata de una septicemia, y pues bueno, bajo estas circunstancias pudiera haber un exceso de plaquetas porque se está necesitando que en ese momento se produzcan muchas plaquetas, neoplasias en el caso de tumores que pudieran estar provocando estos problemas de trombocitosis, algunos tumores, o también por alguna anemia por deficiencia de hierro, donde no solamente bajan los eritrocitos, donde bajan excesivamente los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, sobre todo cuando hay daño en médula ósea. Bien, así es como se ve la trombocitosis. Lo que ustedes ven ahí en la diapositiva es normalmente en una trombocitosis, perdón, en un frotis normal, vamos a ver alguna que otra plaqueta, porque la cantidad en un frotis es mucho menor que la de leucos y que la de eritrocitos, pero vamos a ver alguna que otra plaqueta. Y si ustedes alcanzan a ver por ahí, ya vemos ahí como un pequeño coagulito. En la diapositiva del lado izquierdo de ustedes, vemos ahí a una trombocitosis donde ya se unieron varias plaquetas para formar un coágulo, que no lo podemos confundir, por ejemplo, con un monocito, aunque se puede confundir en muchos casos. Ya si hacemos un recuento muy bajo de plaquetas, habrá que buscar estos pequeños coágulos en el frotis de estas plaquetas que se están uniendo. Eso lo estamos viendo en la diapositiva del lado izquierdo hasta abajo. Vemos un acúmulo de plaquetas, ¿sí? Se ve ahí como una plaquetota, es ese acúmulo de varias plaquetas. Bien, en esta diapositiva vemos por ahí una que otra plaqueta. Esta no es una trombocitosis. Díganme, por favor, Itzel Estefanía, ¿qué observa en esta diapositiva? Todo lo que observe.
Pues se ven las que serían los eritrocitos que tienen palidez en la parte central. Se ven las plaquetas que están unos están, yo los veo unos acumuladas, que serían como que la trombocitosis, no, la trombocitosis, ajá, no, de hecho veo falta de plaquetas, sería trombocitopenia, porque no veo muchas. Y No, tenía ¿qué más? veo a ver, déjame aumentarle, veo las que tienen membrana grande, los eritrocitos. Veo las que tienen forma ovalal central. Perfecto. Veo también Está muy bien. las que tienen las ansocitosis, que son de tamaños grandes y pequeños, macrocitos y microcitos. Efectivamente. Y okay. Muy bien, con eso es suficiente. Eso me deja claro que sí, estás aprendiendo o están aprendiendo, chicos. Y además, pues vemos ahí todas las variantes de los leucocitos. En esta diapositiva vemos formas normales y anormales, vemos todos los tipos de leucos, vemos plaquetas y pudiera ser que este paciente tenga trombocitopenia, efectivamente, porque hay muy pocas plaquetas, pero además de tener trombocitopenia, pues tiene varias alteraciones físicas, esferocitosis, anisocitosis, vemos rubrocitos, vemos macrocitos, microcitos, de tal manera que pues sí, este paciente tiene pues una grave discrasia sanguínea en eritrocitos. Muy bien. ¿Cómo se ve la púrpura trombocitopénica, que es digamos, como la patología más común en las plaquetas? Esto es cuando disminuye la cantidad de trombocitos y de repente se tienen que, por alguna enfermedad inmunológica, porque esta enfermedad de púrpura trombocitopénica es autoinmune, es decir, el cuerpo no la defiende de esta púrpura. Lo que vemos ahí pues es como que las plaquetas hipercoagulan, están disminuidas de por sí el volumen plaquetario, pero además tienden a ser como hipercoagulación. Las pequeñas o la pequeña coagulantes. La púrpura trombocitopénica afortunadamente es poco común, y si a ustedes les llega un paciente en estas condiciones, ven, estos moretones no son como moretones normales. La púrpura trombocitopénica la vemos así. Eso que ustedes ven ahí son plaquetas acumuladas en la piel del paciente porque se rompieron varios vasitos o porque las mismas plaquetas están haciendo este efecto. Y aunque el médico no les haya mandado a hacer un recuento plaquetario, ustedes sabiendo cuáles son los síntomas de una trombocitopenia o de una trombocitosis, están obligados a hacer un recuento plaquetario. Si un paciente les llega por sangrado, aunque sea una simple epistaxis, es decir, sangrado en la nariz, ustedes como autoridad de salud pueden decidir en ese momento sugerir al paciente, hágase también unas plaquetas para que puedan descartar estas patologías. Bien. Por último, de la biometría hemática, déjenme ver si levantan la mano. ¿Alguien levantó la mano? Bueno. Sí, yo, maestra. Por último, dígame. ¿Es posible que algún paciente pueda tener ese tipo de afecciones, pero de forma crónica? O sea, que ya sea, que ya viva con esa, sí, Es que, o sea, yo lo pregunto porque creo que yo tengo algo así. Creo que mi nivel plaquetario es muy bajo, entonces quería saber qué onda. Porque yo recuerdo que mi papá pues, me decía que era nada más como con medicamentos se me iba a curar o se me iba a bajar y ya, pero
pues sigo con esa afección. Entonces, sí quería saber si era como, podía seguir o hasta qué límite o qué onda. Sí, sí, Said. Se pueden hacer ya con un problema de púrpura. Como les digo, es una enfermedad autoinmune. El cuerpo genera, o más bien no genera, anticuerpos contra esta enfermedad. Entonces, el mismo cuerpo está provocando disminución excesiva de las plaquetas. Se pueden hacer con ello y se puede vivir con ese problema y, pues bueno, la esperanza de vida puede ser muy larga. Pero también la realidad, Said, es que pues hay que estar con el hematólogo constantemente porque se necesitan dar tratamientos inmunomoduladores y tratamientos que ayuden a la generación de plaquetas. Hacer biopsia de médula ósea y todo el protocolo que se tiene que hacer para saber cuál es la causa. ¿Sí? Ok, esperemos, ¿verdad? Que la causa sea algo muy sencillo, una enfermedad parasitaria o alguna enfermedad viral que no provoque mayor problema. Bien, entonces les hablaba de la velocidad de sedimentación globular media, que es la precipitación de los eritrocitos en un lapso de tiempo estandarizado, más o menos en 1 hora, y esto se relaciona directamente con la tendencia eritrocítica hacia la formación de un fenómeno que es el fenómeno de Reulau, que es cuando los eritrocitos se adhieren a la pared de ese tubo de ensayo y tiene relación con la cantidad de globulinas en el plasma y con la cantidad de fibrinógeno en el plasma. Si vemos que se excede el sedimento, es decir, la adherencia de muchos eritrocitos en el tubo de ensayo, en 1 hora nos está hablando de una velocidad de sedimentación globular alargada o lo contrario, puede ser disminuida, y eso también nos está hablando pues de fenómenos que no podemos ver en el microscopio, pero que los vemos físicamente en el tubo de ensayo, ¿sí? Esto que ustedes ven en la pantalla es un reticulocito, y si ustedes lo comparan con un eritrocito, pues es completamente diferente un reticulocito a un eritrocito. No debe de haber reticulocitos en el protis. ¿Qué otras anormalidades podemos ver en esta laminilla? Es pregunta. Alguien, por favor. Además de reticulocitos, ¿qué podemos ver en esta diapositiva? ¿Sería policromía en algunos, reticulocitos? Sí, aquí estamos viendo reticulocitos que no debe de haber. Reticulocitos presentes, pues no debe de haber. Yo mencionaba hipocromía en reticulocitos. ¿Hipocromía en los reticulocitos? No estamos observando eso. Esta diapositiva está muy patológica. Aquí estamos viendo eritrocitos con malformaciones. Reticulocitos no debe de haber en el frotis. Y aquí estamos viendo 1, 2, 3 reticulocitos. 3 reticulocitos en un frotis en una pequeña cantidad de sangre ya nos está hablando de células inmaduras. Pero también estamos viendo eritrocitos fragmentados, eritrocitos refráctiles, eritrocitos de Joule, donde vemos que parecen como pequeños fragmentos celulares y no como un eritrocito bien formado. Por ahí vemos un eritrocito oval también. Igual, este es una laminilla completamente patológica. Bueno, vamos a empezar con grupos sanguíneos. Y bueno, los grupos sanguíneos es una forma de clasificar ciertas características de la sangre desde el punto de vista inmunológico. Es decir, cuando reacciona la sangre, específicamente los eritrocitos, ante un antígeno. Tenemos 2 formas de clasificar los grupos sanguíneos.
perdón, las dos clasificaciones más importantes para describir los grupos sanguíneos en seres humanos son los antígenos y el factor RH. Tenemos el sistema ABO. En este sistema, los grupos sanguíneos están definidos por antígenos, igual que en el RH. Este fenómeno o este sistema ABO lo vamos a descubrir cuando hagamos reacciones cruzadas, cuando se ven estudios de histocompatibilidad. Hay una forma de reaccionar en que reaccionan los eritrocitos cuando estamos ante un antígeno diferente o compatible con el de nosotros. Esto lo hace una glucoproteína de la membrana de los eritrocitos. Esto se va a determinar con base en una hemoaglutinación directa que hace los eritrocitos. ¿Qué es una hemoaglutinación? Es decir, cuando ponemos una gotita de sangre, cuando se nos cae una gotita de sangre, lo que vemos es una gota roja, fresca, brillante, ¿sí? Cuando se tiene hemoaglutinación directa, lo que vamos a ver es cómo inmediatamente los eritrocitos se separan hacia la periferia y se aglutinan, es decir, cómo se juntan estos eritrocitos. Se queda la gota de plasma semitransparente, semiamarilla, y alrededor vamos a ver una gran cantidad de eritrocitos. Eso es la hemoaglutinación. Y esta propiedad solamente la tienen los eritrocitos por la glucoproteína de la periferia que tienen los eritrocitos. Esto lo vamos a ver al estar en contacto los antisueros o los sueros monoclonales de los grupos sanguíneos, de tal manera que tenemos un anti-A, un anti-B o un anti-AB. Esto va a dar lugar a una reacción antígeno-anticuerpo específica. Lo van a entender más adelante. La detección de esta reacción se realiza a simple vista. Podemos nosotros hacer en una fosita excavada que ya se tiene en los laboratorios de banco de sangre, o lo podemos ver en una simple laminilla y vamos a poner el suero anti-A, el suero anti-B y el suero anti-AB. Colocamos una gota de sangre en cada uno de estos antisueros y vamos a ver el fenómeno de hemoaglutinación en el suero con el que no somos compatibles, ¿sí? Es decir, si hay fenómeno de hemoaglutinación, nos está diciendo que no hay compatibilidad, que hay rechazo hacia ese suero anti-A, anti-B o anti-AB. Los tipos de grupos de sangre, según las diferentes combinaciones de las proteínas, de estas glucoproteínas, que repito, se encuentran en la superficie del glóbulo rojo, nos va a dar como resultado, este fenómeno nos va a dar como resultado los 4 tipos de sangre existentes. De tal manera que tenemos al grupo A, que tiene proteína A en la superficie del glóbulo rojo. Esta proteína va a responder al antisuero B o AB. Tenemos al grupo B, que tiene proteína B en la superficie del glóbulo rojo, que tiene ambas proteínas, A y B. Y tenemos el grupo O el grupo 0, también en alguna literatura lo pueden encontrar. No tiene ninguna, ni A ni B, en la superficie del glóbulo rojo. Entonces, esto explica la siguiente cuestión que voy a pasar. El 85% de las personas somos RH positivo y solamente el 15% de las personas son RH negativo. El O negativo, pues es el donante universal, porque hasta que no reciba una donación de sangre, es donante universal porque no tiene antígenos en su superficie. Esto hasta que no reciba, obviamente, una sangre
con RH positivo, perdón, hasta que no reciba un tipo de sangre diferente al O, ¿sí? Entonces, el O negativo es donante universal porque no tiene ninguna proteína aglutinógena en su superficie, pero solo puede recibir de un O positivo, no de un A o de un B. Y el receptor universal es el AB positivo, porque tiene proteínas aglutinógenas A, B y tiene proteínas aglutinógenas del RH positivo. De tal manera que, entendiendo esto, vamos a ver la compatibilidad entre grupos sanguíneos. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? John Astric. Sí, maestra. John, ¿qué tipo de sangre eres? O negativo. Perdón, O positivo. O positivo. Entonces tú mismo, John, dime con quién sí eres compatible. Yo sería compatible con O positivo y O negativo. Chécalo. Para recibir únicamente. Aquí estamos viendo la compatibilidad de grupos sanguíneos. ¿Puedes recibir? Ve la diapositiva, por favor. ¿De qué grupos sanguíneos sí puedes recibir? Sí, de AB positivo, negativo, B positivo y O positivo. De los positivos. Sí, porque me Sí. estás diciendo AB negativo y no, pues obviamente si te ponen AB negativo te nos mueres. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Si no es... Mande. Yo ¿Qué soy tipo de sangre? B positivo. B positivo. Entonces, ¿de quién sí puedes recibir? De O y B positivo y negativo. Exacto. Muy bien. Bueno. Ya, ustedes por favor ubiquen su tipo de sangre y vean con quién sí tienen compatibilidad de grupos sanguíneos y de RH. Obviamente vamos a tener compatibilidad con el mismo tipo de sangre. ¿Con quién no vamos a ser compatibles? Pues con aquellos que sean RH negativo o positivo o de un sistema ABO diferente. Y el apellido, pues bueno, determina muchas veces la histocompatibilidad, el apellido de RH negativo o positivo. Donante, vamos a ver, permítanme tantito. María Montserrat. Sí, maestra. María Montserrat, ¿qué tipo de sangre eres? O positivo. O positivo. Entonces, ¿a quién sí puedes donar? AB positivo. A positivo, B positivo y O positivo. ¿Estás viendo la diapositiva? Sí. Entonces, con base en la diapositiva, dime a quién sí puedes donar. Ahí te lo está diciendo. O positivo y O negativo. Nada más, efectivamente. Said, ¿qué tipo de sangre eres? Igual soy O positivo. A positivo, entonces ¿a quién sí puedes donar? O positivo. Eres O positivo. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, únicamente igual a O negativo y a O positivo. Y O positivo. Entonces, les pido, por favor, ustedes, permítanme un segundito, que me están llamando pacientes. Un segundo.
Por favor, discúlpenme, cuando se trata de pacientes me es necesario contestar. Bueno, entonces ya teniendo estas tablitas que les pido, por favor, que ambas tablas le tomen captura, porque seguramente serán preguntas de examen, entonces aquí tienen la compatibilidad y ustedes tienen que aprenderse y memorizarse de quién sí pueden recibir sangre para cuando ustedes hagan las pruebas de reacciones cruzadas en sus prácticas clínicas. Y esta otra, los donantes. Igual, ambas las quiero memorizadas, por favor. Esta otra ya no es necesario, es el grupo a quién puede donar, de quién puede recibir, pero pues es más de lo mismo. El factor RH es también una proteína aglutinógena que está presente en todos los eritrocitos. El factor RH es hereditario, igual que el sistema ABO, y se transmite en 2 genes. O sea, hay quienes tenemos genes RH positivo y hay quienes tenemos genes RH negativo. De tal manera que el RH pues tiene o depende si somos negativos o positivos, igual que el ABO, de la carga genética o de los genes que estamos recibiendo. Puede ser de la primera generación anterior a nosotros o de las generaciones anteriores. Para eso veremos más adelante las leyes de Mendel. Ya les había comentado que se encuentran los glóbulos rojos en más del 85% de la población de todo el mundo. ¿Y qué ocurre cuando hay incompatibilidad? 2 situaciones muy importantes. Por un lado, si se trata de un paciente que se está transfundiendo, la transfusión que se ha suministrado en ese momento, pues obviamente no va a funcionar para corregir el sangrado, por ejemplo, o para compensar el sangrado que pudiera estar teniendo el paciente, pues no va a funcionar. Pero además de que no va a funcionar, pues vamos a tener células de defensa o anticuerpos receptores que van a estar destruyendo en ese momento la cantidad de glóbulos rojos que se estén recibiendo del donante. Va a haber eritroblastosis, es decir, muerte celular en ese momento y una cantidad importante de eritrocitos muertos que están entrando en ese momento al torrente circulatorio. Y por otro lado, al activarse el sistema inmunológico, va a haber coagulación como reacción secundaria. ¿Por qué? Porque va a haber hemoaglutinación. Van a formarse una cantidad grande de eritrocitos hemoaglutinados y esto va a provocar pues falla orgánica múltiple. Imaginen un paciente con un corazón, con hemoaglutinación, o con un hígado, con un páncreas, con un vaso, con todos los órganos vitales hemoaglutinados o hipercoagulados, pues va a haber falla orgánica múltiple. Esto es grave, provoca la muerte en los pacientes. Esto se llama eritroblastosis y bueno, ¿cuándo es cuando más comúnmente vemos eritroblastosis? Esto es muy común como resultado de la incompatibilidad entre la madre y el producto en un embarazo. Aquí las diapositivas están bien claras, ¿sí? Este componente resulta importante cuando una mujer con RH negativo, es decir, sin antígeno RH, tiene un hijo con un hombre con RH positivo, es decir, con antígeno RH en su sangre. El bebé solamente va a heredar o RH negativo o RH positivo. Lo ideal sería que fuera histocompatible con la madre, que fuera RH negativo. Pero puede ser que los genes dominantes del RH positivo ganen y entonces el producto sea RH positivo. En ese primer embarazo puede no haber problema. ¿Cuándo va a haber problema? Lo que está pasando en ese momento, porque recuerden que el producto se alimenta de la sangre materna. Entonces, lo que está pasando en ese momento no le va a provocar daño al producto, tampoco le va a provocar daño a la madre. Pero ese primer producto está mandando al torrente circulatorio de la madre anticuerpos anti-RH positivos.
¿Qué va a pasar en el segundo embarazo? En este embarazo puede no haber problema. En el siguiente embarazo, si el producto es RH positivo y la madre pues sigue siendo RH negativo, los anticuerpos que posee la madre del producto anterior van a provocar eritroblastosis en el feto, ¿sí? Ya está mandando anticuerpos positivos a un producto que pudiera ser negativo. Y entonces comienza la eritroblastosis fetal y comienza la muerte fetal por incompatibilidad de grupos sanguíneos. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Para esto pedimos médicamente las pruebas prenupciales. Y esto pues no indica obviamente que si no somos compatibles no te puedes casar. Aquí se sugiere las pruebas nupciales, se exigen las pruebas nupciales para ver si son histocompatibles, y si no son histocompatibles, pues tenemos una vacuna que evita la enfermedad hemolítica o la lisis o la muerte de los eritrocitos por de la pareja. Y esto va a proteger no al primer producto, se tiene que poner la vacuna Rogam en el segundo embarazo. Y ya a partir del segundo embarazo se protege con antígenos o con anticuerpos al producto y a la madre también, porque puede haber hemólisis también en la madre. De Mendel, para saber, a ver qué onda, porque mi mamá es RH negativo y mi papá también es RH negativo y yo salí positivo, o para ver por qué yo soy güero y mi papá y mi mamá son morenos, o por qué yo tengo ojos negros y todos tienen ojos verdes. Entonces, para entender por qué somos de grupos sanguíneos diferentes a nuestros padres, vamos a hablar de las leyes de Mendel, pero no las vamos a ver hoy. Las leyes de Mendel las vamos a ver en la siguiente clase, por favor. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestra. No, maestra. Ok. No, maestra, todo bien. Bueno. Ok, entonces, Juan Pablo, en la siguiente clase inicias con las... ¿Sí te tocó a ti, verdad, Juan Pablo? Sí, maestra. Ok, entonces, antes de que ya entre yo a clases, usted ya tiene la presentación preparada para ver las leyes de Mendel y poder entender un poquito más sobre las leyes de la herencia, ¿sí? Sí, maestra, muy bien. Ok, chicos, si no hay preguntas, entonces nos vemos en la siguiente clase. Sí, maestra, gracias. Gracias, Mayra. Gracias, maestra. Gracias, chicos, que tengan excelente fin de semana. Gracias, maestra.